Buenos días, bienvenido a tu programa El Rescate, donde le damos la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo de tocarnos, de entrar en nuestro hogar, en nuestra mente, en nuestro ser, a sanar nuestra alma, nuestra familia, cualquier aflicción, removerla. Tenemos esa gran oportunidad hoy de venir con Jesús y que rescate nuestra alma y todo lo que tenga que ser rescatado. Y hoy estaremos continuando las series de rompiendo maldiciones y recibiendo bendiciones. Estaremos rompiendo maldiciones de enfermedad. Muchas veces la ciencia dice que hay enfermedades en nosotros que son causadas por emociones o por acciones, sentimientos prolongados que no hemos podido lidiar con ellos. Y hoy estaremos lidiando con eso en estas series de Rompiendo Maldiciones. Pero primero vamos a hacer oración, vamos a reafirmar nuestra fe en Jesús o aceptarlo por primera vez, cualquiera sea tu caso. Por favor, repite después de mí para darle la entrada a Dios, que venga a susurrar a nuestros oídos, a cantar música y cantos de amor sobre nosotros. Levanta tu mano y di: bendito Señor Jesucristo, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Te acepto como mi Señor y Salvador. Confieso que soy pecador, pecadora. Te pido que me perdones mis pecados y me laves con tu bendita sangre. Lléname, guíame, bautízame con tu Espíritu Santo y fuego. Te cedo mi libre albedrío. Yo sé que eres el Hijo de Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Vendrás con gloria, ayúdame a esperarte con fidelidad a ti. Y toda brujería, hechicería, pacto satánico, toda persona en contra de la palabra de Dios, en este momento sea echada fuera, cancelada, torturada por lo mismo que quiere torturar. Y le regresamos todo lo que quiera mandar en el nombre de Jesús. Y pedimos ángeles que vengan a pelear por nosotros en contra de cualquier daño, que nos haga ser invisibles a cualquier maldad del enemigo en nuestras vidas. Empiecen a ponerle muchos likes. Gracias por los likes, Dios te bendiga. Y también empiecen a compartir. Hoy estamos continuando las series Rompiendo Maldiciones, recibiendo bendiciones. Amén. Y vamos a hablar de las enfermedades primero. Una manera más excelente de vivir. Muchas veces sabemos nosotros, cuando vas a un doctor, te preguntan lo de tus antepasados. Las enfermedades que han sido las aflicciones, las debilidades que tu familia ha tenido, porque somos propensos a que lleguen otra vez a nosotros y de nosotros pasarlas a nuestra descendencia. También vemos cosas mentales, trastornos mentales. El temor puede ser un trastorno, algo mental que no es de Dios, que no desea que pasemos por él. También lo que se hereda son las adicciones, las costumbres, las tradiciones falsas. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en el país de la India. El país de la India tienen como ídolos a las vacas. Pero eso solamente es una tradición, una cultura tanto espiritual como visual, porque están acostumbrados a hacerlo visualmente y han sido entrenados a eso. Pero fíjate, de que no se comen las vacas, pero sí se toman la leche de la vaca. O sea, de que de todas maneras se nutren de la vaca, que viene siendo algo erróneo, algo que se opone a sí mismo, pero ellos lo siguen haciendo. Entonces, hay cosas con las que nacemos que quizás son erróneas, pero como las hemos pasado y se nos han transmitido, las aceptamos como verdaderas. Y vamos a leer algo sobre las enfermedades. Y lo que te quiero empezar a decir de las enfermedades que son transmitidas, muchas de ellas son por causas espirituales.
Y si son por causas espirituales, se pueden romper esas maldiciones, esas herencias malditas que han sido pasadas a nosotros. Si han sido por áreas físicas erróneas de maltrato a nosotros mismos o que otros nos hayan hecho, entonces eso también se puede restaurar. En Jesucristo todo se puede. Recibamos la sanidad hoy. Iniciar la ruptura de las maldiciones genéticas hereditarias. Renunciando, rompiendo maldiciones, resistiendo, expulsando los espíritus familiares, que a veces los espíritus son transmitidos, también se tienen que expulsar, se tienen que renunciar. Y ahorita te voy a decir cómo. Los espíritus familiares heredados son como árboles genealógicos. Los traspasos, es decir, específicamente las enfermedades heredadas espirituales, psicológicas, biológicas. Cuando tengan tiempo, hagan un estudio profundo de las emociones que están ligadas a las enfermedades o a una acción. Cuando tengas tiempo, si tienes una aflicción, una enfermedad o conoces a alguien que la tenga, fíjate a ver qué está ligado a ese, qué emoción está ligado a eso, qué acción fue la causa de eso, cuál fue la reacción, o si solamente fue heredado y tú no lo tienes o no lo sabes, que también es posible, porque vemos niños que no han hecho casi nada y están ya infectados con estas enfermedades que pueden ser liberados espiritualmente si es la voluntad de Dios. Amén. Por ejemplo, ¿por qué no estudiar la ciencia? Vamos a poner ahora la fibromialgia. ¿Has conocido a alguien que esté afectado de la fibromialgia? Esto es una enfermedad reciente, apenas tendrá unos 20 años que fue grabada. Hay muchas enfermedades nuevas ya, o a lo mejor estaban en el pasado, pero no les habían dado un nombre. Pero ahora ya están nombrando muchas enfermedades. Y haces tú el estudio de la fibromialgia. Déjame leerte algo sobre la fibromialgia, que es la comunidad médica, se le llama a los dolores en los tejidos fibrosos. Por eso se llama fibromialgia, porque es un dolor profundo, es muy debilitante y a veces es hasta incapacitado, incapacitan a la persona que sufre de esto. En los tejidos fibrosos, músculos, tendones, ligamentos y otros tejidos conectivos. ¿Sabes por qué está allí? Gracias a Dios que está la ciencia y que Dios les da la sabiduría para que estudien estas enfermedades, para que te puedan decir los lazos. ¿Qué emoción está ligada a esa enfermedad? Pues les diré que es mayor en las mujeres esta enfermedad. Y te diré por qué. No han sido creadas, están pagando un alto precio por la inseguridad y temores. Dice que a veces el temor, los traumas que han penetrado los sistemas nerviosos, que han penetrado los músculos, los deterioran. Son emociones tan fuertes que deterioran nuestros músculos, las fibras de nuestro ser. Pero muchas veces quitando las inseguridades, aferrarte a Dios como tu apoyo, tu fortaleza, a que te quite el miedo y renunciar al miedo, al temor. Y muchas veces desde chiquitos nos indican a ser miedosos y temorosos. Por ejemplo, una señora estaba diciéndole a sus hijos que no fueran al parque porque los iban a secuestrar. Entonces ya había el temor de que si salías a la calle te secuestraban. Y eso pues le estás poniendo un espíritu de temor a este ser humano. Hay que meternos en oración a ver la solución de ese problema. Si el problema es que te van a secuestrar cuando salgas de tu casa, Dios te puede dar un plan. Dios te puede dar una agenda a seguir para ser libre de esas circunstancias y aflicciones que tienes. Métete con Dios y con el Espíritu Santo para el plan para tu vida. Vamos a seguir hablando de este ejemplo de enfermedad de la fibromialgia. Ocurre principalmente en mujeres. El síndrome de fibromialgia primaria, SSP,
es particularmente probable que ocurra en mujeres jóvenes sanas, que tienden a estar estresadas, tensas, deprimidas, ansiosas, que se esfuerzan, trabajan más de lo normal. Y la fibromialgia es el resultado del miedo, de la ansiedad, el estrés, conflictos, tensiones no resueltos. Y sabes que es muy verdad. Cuando se abordan y se eliminan las ansiedades, aprendes a manejar las emociones, las ansiedades, las inseguridades, muchas veces la fibromialgia desaparece. De manera similar, cuando lidio con la amargura, si tienes un espíritu amargado, un corazón resentido, ahí está la artritis. La artritis muchas veces desaparece cuando lidias con el odio hacia uno mismo, cuando te aceptas tu situación, aceptas tu vida, empiezas a amar, empiezas a recibir el amor de Dios en tu vida para quitar la amargura, perdonar, dejar ir los resentimientos, dejar ir el pasado, los errores del pasado, aprenderlos, tomarlos como lección. Y eso es una de las raíces de la artritis. Y esto vamos a seguir. Ahora, la artritis muchas veces desaparece cuando lidias con el odio hacia ti mismo y la culpabilidad de las cosas que no pusiste en el pasado, que pudiste haber hecho, cuando estás pensando, si hubiera sido esto, si hubiera sido esto está amargura. Y esa amargura causa artritis. Cuando ves a tu pasado y deseas que hubieras cambiado, que pudieras llegar a ese pasado para estar ahí. Eso es ilógico, te atormentas, es un espíritu de tormento que entra y eso es el artritis. Muchas veces el lupus y otras enfermedades autoinmunes desaparecen cuando lidias con un corazón roto y heridas del alma. Muchas veces cuando tienes una ruptura amorosa, especialmente los jóvenes, que es su primera ruptura amorosa, sienten morir, muchas veces ellos se suicidan, pero ese dolor es legítimo. La mente, el corazón, el cuerpo les duele. Muchas veces hasta si les das una pastilla para el dolor, se les puede quitar el dolor del corazón, de las heridas, de rupturas amorosas. Pero si no lidias con ese dolor, con ese rompimiento, con ese corazón roto y esas heridas del alma, vas a quedar marcado y eso te debilita formando enfermedades de autoinmune como es el lupus y como son cualquier otra cosa de lo autoinmune. Cuidemos nuestras emociones. Hay una palabra de Dios que dice en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guarda tu corazón. ¿Qué hay en el corazón? Decisiones, amor, a quién amas, a quién dejas de amar. Guarda las emociones, sentimientos, a quién ponemos ese amor, ¿verdad? Muchas veces no podemos escoger, pero podemos dejar que Dios nos rescate. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, si del corazón mana la vida y tú entregas el corazón, te lo devuelven roto, tu vida se va acabando. Las defensas, todo eso y llega la enfermedad. Cuidemos nuestras emociones, nuestros sentimientos. La codependencia es una arma en contra de nuestra propia salud, ya mental y física. Cuando dependes de un ser humano en vez de Dios, claro que un bebé, un niño, depende físicamente por un tiempo de los padres. Pero ya de adulto, que alguien te somete, que te roba la voluntad o que tú cedes tu voluntad, le quitas esa voluntad que debió haber sido de Dios y se la das a alguien, eso es codependencia. Hay que decidir llevar una vida santificada, entregada, obedeciendo, conviviendo con un compañerismo, con el único amor genuino que hay en unidad con Dios, sabiendo que aunque no lo veamos, no lo podemos palpar,
nuestro corazón sabe que existe y podemos sentir su presencia cuando pedimos ese toque de Dios en nuestra vida. Él está ahí y Él desea más que nada la convivencia con la creación que Él formó y que confiemos cada día en Él. Ya no será el ser invisible un día. Ahorita quizás muchas veces lo ves como un ser invisible, pero también son las emociones, sentimientos, es el aire, es el calor y el frío, son invisibles, lo que es sentir de eso. Pero Dios un día lo podemos percibir completamente, físicamente. Y por fe ahora recibimos el amor, su perdón, su guía y aceptación que necesitamos para la sanidad de nuestro cuerpo y nuestra alma. Ahora vamos a hablar un poquito del arrepentimiento, porque estas enfermedades y las emociones, los sentimientos se heredan de nuestros padres y causan las enfermedades. Las aflicciones, el corazón roto no manejado de la infancia, eso te ha creado cosas. Enfermedades, aflicciones, adicciones, una percepción de la que Dios nunca quiso que tuviéramos. Y vamos a hablar del arrepentimiento. El primer paso a la sanidad de tu alma es el arrepentimiento. Vamos a ir otra vez al ejemplo de los hindús que tienen una vaca siguiendo adorando una vaca. En ese caso, tienen que arrepentirse, reconocer que la vaca no es un Dios. Y eso solo es un ejemplo. Vamos a hacer oración para que Dios de una vez te vaya diciendo de qué te tienes que arrepentir. ¿Qué es el arrepentimiento que desea Dios de ti hoy? ¿Qué es lo que estorba en tu camino para llegar a este camino? El camino angosto, que puedes empezar a vivir la unidad con Dios aquí en este planeta Tierra. Te lo aseguro. El arrepentimiento no nomás es decir, perdóname, ya estuve yo adorando una vaca, no debía hacerlo. Esto es solo un ejemplo, pero en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo te indique, levanta las manos y di, Jesús, con tu Espíritu Santo, indícame, ¿qué me debo arrepentir? ¿Qué debo de llevar al arrepentimiento? Y Dios te lo va a ir proporcionando. Habla con Dios, de seguro ya te vino a la mente qué es lo que tienes que arrepentirte hoy. Y ese arrepentimiento no solamente es de boca para afuera, es un vacío. Vamos a poner otra vez el ejemplo de idolatrar una vaca. Cuando tú ves una vaca, si estas personas de la India se arrepienten, ellos van a estar tentados cada vez que ven una vaca a idolatrarla. Tienen que pelear con ese deseo. Tienen que borrar esa imagen de Dios, de la vaca en su mente. Tienen que consagrar su mente y su corazón 100% al Dios que los puede liberar, Jesús, con su bendita sangre. Y quedar vaciados. Esos deseos tienen que salir de su cuerpo, tenemos que pelear con ellos, tienen que salir de nuestra mente y renovarnos, llenarnos de la verdad. Eso es el verdadero arrepentimiento. Porque si esta persona de la India que tiene un arrepentimiento, pero sigue teniendo deseos de idolatrar la vaca, ¿qué es lo que va a hacer? Sigue en su mente, no ha dominado el cambio de que no es un Dios, es solo un animal. Puede volver a caer en cualquier instante en ese mismo pecado, carriando maldiciones, ¿verdad? ¿Y qué es el arrepentimiento? No es culpar a los demás por los errores nuestros, limpiarse con otra persona de lo que hemos hecho. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento no es autocompasión ni victimización, que te haces una víctima. Como decir, ay, yo solo soy un perdedor, yo solo
no puedo hacer nada mejor, así que voy a hacer esto. Eso suena a mediocridad y estancamiento. Si vamos a esto, en la persona hindú que estaba idolatrando una vaca y que se da cuenta de que hay un Dios verdadero, puede caer ahí, puede volver a caer en ese mismo pecado, en esa misma maldición, en una mediocridad y estancamiento. Si están diciendo, no soy bueno, simplemente soy un hindú, no puedo cambiar mi vida, tengo que aceptar como soy, que Dios me acepte así como soy. Ahí no hay arrepentimiento y no hay perdón de los pecados. Cuando simplemente se ahogan, nos ahogamos en una autocompasión. Es como lanzarte a un acantilado porque eres un perdedor y fracasado. Aceptar que has fracasado, pero sin pelear, nomás quedar estancado adentro del pecado y la maldición sin querer salir adelante, eso acarrea maldición. Arrepentimiento de que Dios nos ha hecho a su imagen. Si tú eres un ser humano, Dios te creó a la imagen de Él. Y si tú tienes a Jesucristo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Quizás tendremos que estar peleando la batalla todos los días para resistir eso que causa maldiciones. Pero te digo que vale la pena. Decirle a Dios plenamente, hemos tomado algunas decisiones irresponsables. Señor Jesús, por favor, perdónanos ahora. Tenemos que aceptar la responsabilidad del error nuestro, aunque fue inculcado por alguien. Eso lo tenemos que aceptar y recibir ese perdón para que ataques de culpabilidad no regresen en el futuro. Lo que significa que no voy a seguir idoleando cosas que no debo. No tenemos que ser perfectos para que esto suceda. Tenemos que lidiar con lo que Dios nos pone enfrente y lidiar de todo corazón con un deseo que Dios vea que de veras ese arrepentimiento quiere suceder. Muchas veces estas enseñanzas no teníamos las redes sociales, no había iglesias cercanas, no tenían ni acceso a la palabra de Dios, a la Biblia. Entonces nuestros antepasados nunca pudieron arrepentirse de sus pecados completamente y ser libres de ellos, y nos lo han heredado a nosotros. De acuerdo, tengo que aceptar un perdón incondicional, pero arrepentirme de mis pecados, arrepentirme del pecado de mis antepasados, no porque voy a cargar con su culpa de ellos, sino porque voy a ser libre de esa espiritualidad negativa, diabólica, de tinieblas que me ha sido heredada, para poder avanzar en el camino que Dios quiere que avance. Junto a Él, empezando a sentir esa presencia divina aquí en el cielo, aquí en la tierra. Vaciarme de todos los sentimientos y conexiones que me puedan ligar por vía el placer que me dirigió a esas acciones. Renunciar al placer, a la satisfacción que ese pecado te trae. Limpiarte. Muchas veces, entre más años hayas estado en el pecado, como es la brujería. Yo he visto muchas brujas que han sido salvas. Esos hechizos, todas esas cosas espirituales que han levantado, como por ejemplo esos muertos de las tumbas, las acosan. Pero con el tiempo, si ellas siguen en arrepentimiento, vaciarse, renunciar al placer, la satisfacción que les daba manipular y embrujar, entonces pueden ser limpias para recibir de Dios. Y eso implica estar solo con Dios como nuestra fuente de provisión en todas las áreas de nuestra vida. Nuestra provisión, saber que el trabajo, aunque lo trabajemos nosotros, Él nos dio la fortaleza y el aire que respiramos para poder ejecutar ese trabajo. Someternos a Él como guía, obedecer, estudiarlo, acercarnos. El arrepentimiento no es blanquear por fuera una tumba cuando la contaminamos. La contaminación y desechos estén viviendo y obrando dentro de nuestro ser. Vaciar esa tumba
Esto es muy bueno para definir el arrepentimiento. Muchas veces hasta se nos ha enseñado a mentir en nuestros propios hogares. Si hay alguna sepulcro, hay una contaminación, sabemos que nuestra familia está afectada en cierta área. No sé cuál sea, un robo, un fraude, una corrupción de cualquier clase de pecado, incestos. Se nos ha acostumbrado a que callemos. Y por fuera dar una imagen, pero por dentro está la producción. Eso es porque se necesita el arrepentimiento. Sacar todo lo que está en el sepulcro para que quedemos limpios, llenos de la sangre de Cristo, y que eso, contaminación, corrupción, no nos jale a seguir pecando y no lo heredemos a nuestros hijos tampoco. No hay que estar diciendo, no, es que ya nací así, ya no puedo cambiar, soy un perdedor, yo no soy bueno. Al decir eso nos estamos ahogando en la autocompasión, y el arrepentimiento no es autoflagelación, golpeando un acantilado porque pienso que soy un perdedor y no me puedo arrepentir. La persona que tiene la victoria no es la que gana instantáneamente, es la que persevera todos los días luchando con la corrupción que hay en nosotros. Arrepentimientos, Dios nos ha hecho a su imagen. Que pedir perdón, hay que pedir perdón por los que tenemos y vaciar esos deseos para que no nos jalen a volver a pecar. No tenemos que ser perfectos, sino aceptar el perdón de Jesús y buscarlo y clamar esa santificación. Dios te aprueba cuando le pides perdón y le pides que seas limpiado de lo que te aleja de Él. Y eso es lo que hace la cruz sea tan significativa, porque es ahí donde Jesucristo pagó la pena por la basura que estaba en nuestra vida y nos ofrece un regalo que no merecemos. No somos lo suficiente buenos, nunca seremos lo suficiente buenos. Pero el arrepentimiento tiene que ser puro, honesto y un deseo de vaciar la corrupción de nuestra vida. Cristo es lo suficientemente bueno por nosotros. Necesitamos confiar en Él. Cuando nos damos cuenta que Él murió por nosotros y vemos nuestro pecado ser lavado, viendo esos deseos erróneos que nos motivan a pecar y a maldecir, sabemos que nosotros debemos vivir por Él, cuando Él murió por nosotros. Ese proceso dura toda la vida. Este arrepentimiento debió ocurrir en nuestros antepasados para que no llegaran a nosotros a heredar ciertas acciones, debilidades y hasta enfermedades, que hoy tenemos la oportunidad de cambiar nosotros para ser esta primera generación, que tú y yo seamos la primera generación que rompe solamente las maldiciones, sino que también barreras de enfermedad son destruidas, adicción es desvanecida, la codependencia, aflicción también se tiene que expulsar fuera en el nombre de Jesús y cambiar la mortandad y de un sepulcro blanqueado por afuera para vivir en la abundancia de la vida de Dios que te da. Un intercambio divino, hecho posible por el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesús. Sería un intercambio justo si tú obedeces a Dios para aniquilar una enfermedad. Si sabes, si Dios te revela, que nos revele ahorita el Espíritu Santo, esa aflicción, esa enfermedad que tenemos, que la causa, que la ocasiona. Si te dice Dios, intercámbiala. Si tú me obedeces a mí, la vas a intercambiar hoy. ¿Valdría la pena? Sería un intercambio justo, que tú te empieces a santificar tu vida en la presencia de Dios a cambio de desechar la enfermedad. ¿Qué tal si cambias la humildad y bondad para deshacerte de la locura? Muchas veces las enfermedades mentales
vienen por falta de humildad, por el orgullo y por la superioridad que nos impulsa a tratar a los demás con menosprecio y desvalorización, sintiendo que somos más que los demás. Eso acarrea enfermedades mentales. Si estudia la Biblia, todo lo que hay en la enfermedad mental está contribuido a la brujería, a la desobediencia, al orgullo, a la falta de humildad y al menospreciar a nuestros otros seres humanos. ¿Qué tal? Sería un intercambio justo, confiar en Dios sin barreras para deshacerte de la ansiedad y el temor. Si alguien está atemorizado, si alguien siente temor, ese rechazo tiene que ser olvidado. Deshacerte del miedo. ¿Y cómo lo haces? Confiando que Dios está contigo y que Él va a intervenir. Eso es quitar la ansiedad y el temor. ¿Qué tal? Sería un intercambio justo. Creer y recibir el amor de Dios en cambio del desamor, el rechazo, la inmundicia, el abandono, el odio a sí mismo. Cuando sentimos que se nos ha menospreciado y desvalorizado, pierdes un valor. Entonces, al perder ese valor, muchas veces vienen las enfermedades autoinmunes porque te has debilitado tu valor. Pero cuando recibes el amor de Dios diario, varias veces al día si es necesario, lo intercambias por el desamor y el abandono. Y Él te da el valor que necesitas para levantarte a cumplir el propósito de Dios para tu vida. ¿Qué tal perdonar a los hermanos que nos han dañado, a nuestros propios antepasados que nos han pasado estas maldiciones, a las personas que nos han abandonado, rechazado, que nos han dañado, menospreciado? Perdonar de todo corazón para recibir la cura del cáncer. ¿Sabías tú que el cáncer está ligado a la falta de perdón? ¿Qué tal si dejamos de ir la ira, el enojo, las burlas para que seas libre de un infarto al corazón? Esta es la manera más excelente que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios sobre el miedo y los ataques cardíacos? Déjame te digo, en Lucas 21:26 dice así: desfalleciendo los corazones de los hombres por el miedo. Desfalleciendo los corazones de los hombres, y claro que eso es la humanidad, también incluye a las mujeres, por el miedo y por la expectación de las cosas sobrevendrán en la tierra. Entonces la ira, el temor, esas son una de las cosas. El temor es lo opuesto de la fe. Cuando tienes miedo, no tienes fe, no puede caber las dos en tu vida. Los accidentes cerebrovasculares. Puedes consultar un texto de la ciencia sin encontrar las causas básicas de los primeros ataques cardíacos, que es el miedo y la ansiedad. ¿Qué tal los aneurismos, los accidentes cerebrovasculares, las hemorragias, las varices? Todo esto también lo causa la ira y la rabia, la presión que le pones a tu sistema sanguíneo. Deshacernos de repetirnos y resistir nuestro propio enojo, ira y rabia no es suficiente. Porque eso es controlar un animal que tienes dentro. Es matar ese animal, desaparecerlo. Ese deseo, esa acción, ese sentimiento que te motiva a eso. Si nuestros antepasados no han desechado ese pecado que ofende a Dios, nos lo han transmitido a nosotros por herencia. Nos han heredado a nosotros y a nuestra descendencia. Las cosas buenas se heredan tanto como las negativas. La naturaleza se hereda generacionalmente y prevé la curación de las generaciones. Y hoy vamos a empezar a romper esas maldiciones. Vamos a empezar rompiendo estas maldiciones de enfermedad, de pecado, de falta de arrepentimiento, que hemos cargado quizás por generaciones múltiples,
generaciones que han estado en nuestras vidas, que causan enfermedades de la ira, del temor y de lo que Dios te ponga en tu mente hacer, ¿ok? Y comenzamos. Gracias por meditar conmigo hoy en Meditando y Sanando. Vamos a comenzar meditando, rompiendo maldiciones de enfermedad, de ira, de temor en nuestra vida, que han sido transmitidas por el linaje sanguíneo. Venimos, Padre, en el nombre de Jesús, pedirte perdón por nuestros pecados, los pecados de nuestros antepasados. Te pedimos, por favor, que empieces limpiando el sistema nervioso, el sistema de las emociones. Venda nuestro corazón con tus vendas de amor. Gracias, Padre. Recibimos sanidad a nuestras heridas emocionales, a nuestro yo interior, a nuestro corazón, nuestra mente. Te pedimos que nos laves con tu bendita sangre. Limpia nuestro linaje sanguíneo con tu bella sangre, Padre Celestial. Llénanos de ti, de tu amor, de tu gloria. Rompo y quiebro y renuncio toda maldición que ha venido a mi vida de la vía paterna, de la vía materna, hasta Adán y Eva. Renuncio a toda enfermedad, adicción, deseo en contra de Dios, corrupción. Todo lo que está en mi vida que no es de Dios, lo anulo y lo cancelo y lo echo fuera. Te pido, Señor, un nuevo comienzo. Comenzar de nuevo contigo en este caminar. Y si es posible, todos los días de mi vida, sea una vida nueva en Cristo Jesús. Dejo en ti mis deseos, lo que te ofende, que tu Espíritu Santo y fuego lleve luz a mi ser, que resplandezca en los lugares oscuros, para que me dejes saber claramente qué ofende, qué obstruye tu presencia, y que yo pueda cumplir el propósito de Dios por el que me has puesto aquí. Ayúdame a estar llena de ti, de amor a tu verdad, de tu presencia. Dame hambre y sed del reino de Dios, de orar, de leer la palabra de Dios. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, y no recibo nada que venga del linaje sanguíneo que no sea de Dios. Toda enfermedad es cancelada, rechazada, así lo tenga que hacer todos los días. Esta meditación para extraer de mí esas enfermedades, adicciones, deseos carnales, los echo fuera. En el nombre de Jesucristo. Acepto las llagas de Jesucristo, el sacrificio en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Y digo y declaro y decreto que soy una nueva persona en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, están bajo la sangre de Jesús. Y hoy es el día que comienzo de nuevo a la par de Dios. Él me quita corrupción, yo le busco, lo añoro y lo intercambio esas maldiciones heredadas de tradición, cultura, pecado, deseos inmundos, corrupción. Lo intercambio por la palabra de Dios. Sello esta meditación, este estudio bíblico, con la sangre y el nombre de Jesucristo. Síguenos, ponle like y comparte. Te amo en el amor de Cristo Jesús. Recibo peticiones, sugerencias y donaciones. Te veo en el siguiente capítulo de tu programa El Rescate y Meditando y Sanando.